En ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Comienza Asteriscos, toda la información clave a mitad de semana. Un equipo listo para el análisis de toda la realidad. Asteriscos, el programa de José Calero en Ecomedios AM 1220. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen miércoles para todos, arrancando otra mitad de semana para compartir la información política y económica y algunos salpicaditos de deportes que hay y muchos, ¿eh? Atención porque eso parece que viene cargado hoy de la mano de Julio César. La intención hoy en el programa es analizar un poco, bueno, lo que empezaron a llamar la paradoja de Milei, ¿no? La paradoja del presidente Javier Milei. El pesimismo económico, según la mayoría de los sondeos, se profundiza, a la gente le cuesta llegar a fin de mes, está cada vez más complicado todo con las subas de tarifas, la clase media está muy golpeada, hoy los jubilados estuvieron nuevamente ahí en la Plaza de los Dos Congresos, rodeados de la prefectura. También hay mucho malestar con la reforma laboral que saldría en las próximas horas, pero a pesar de eso, como si no hubiese una alternativa, el jefe de Estado retiene el liderazgo en las encuestas y a 2 años vista está cerca de lograr la reelección el año próximo. Juega con eso ya el equipo estratégico de la Casa Rosada. Entonces, bueno, ¿cómo entender esto, no? La paradoja de Milei, el pesimismo económico se profundiza, pero retiene el liderazgo en las encuestas. ¿Cómo es esto, Iván Damianovich? José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, evidentemente hay una serie de circunstancias que llevaron a que la Argentina terminara eligiendo como presidente, como bien se ha dicho en muchas oportunidades, a un outsider, a una persona que no venía de la tradición del sistema político, lo cual implica en sí mismo una novedad y al mismo tiempo una suerte de acomodamiento, aprendizaje social hacia esa figura. Tradicionalmente uno hubiera creído que hasta hace muy poco tiempo cualquier presidente que mantuviera, digamos, niveles de recesión económica o de falta de actividad o incluso de constantes anuncios vinculados a desindustrialización o crecimiento del desempleo, bueno, lógicamente perdía el apoyo, ¿no? El apoyo popular. Pero en este caso particular, José, de Javier Milei, lo que estamos viendo es que aquellos que auguraban que este gobierno al poco tiempo iba a trastabillar y la sociedad no iba a tener paciencia, bueno, los libros están indicando otra cosa. Es decir, la sensación en general es que la sociedad revalida en gran medida la política de este presidente y el modo, el estilo, las formas de este gobierno. Y del otro lado, si querés, José, también hay una realidad, que es que la oposición ha quedado de alguna manera diezmada, no solo en las figuras que pueden aglutinar voluntades o en quienes puede eventualmente identificarse parte de la sociedad, sino también en la agenda pública. Es decir, no hay dirigentes que logren concentrar la atención y no hay ideas, propuestas diferentes que sean superadoras a las que evidentemente estamos observando y asistiendo desde que llegó prácticamente el gobierno. Si bien el año pasado, en las elecciones, bueno, la situación general llevó a que el gobierno viera con preocupación la corrida, en todo caso la corrida contra el peso, ¿no? Pero en definitiva mantuvo con, si se quiere, conejo de la galera o el secretario de Tesoro norteamericano, el barco a flote. Entonces, por un lado es, bueno, Milei en sí mismo una figura disruptiva que todavía
no logra ser del todo decodificada por gran parte de la sociedad y que entonces en esa falta de categorización, si querés, me parece, hay una suerte de, bueno, de convalidación, de crédito que todavía ostenta, y por el otro lado, una oposición que no logra ofrecer una alternativa superadora o enamorar a parte del electorado que supo tener a lo largo de los últimos 20 años en la Argentina. Vamos a ver cómo nos lo explica Santiago Giorgieta, director asociado de la consultora Proyección. Ellos hicieron un estudio que vamos a comentar. Santiago, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, es una paradoja. ¿Cómo analizar a esta altura, 2 años, más de 2 años de gobierno, el fenómeno Javier Milei? No, me parece que es un fenómeno casi estrictamente anclado en expectativas a futuro, que en ese sentido el gobierno supo comunicacionalmente trabajarlo muy bien, previo a la campaña que lo termina dando como presidente y todavía en el ejercicio de su mandato. Al no tener casi ningún o ninguna política pública que haya desarrollado este gobierno en favor de las mayorías populares o de la sociedad o del pueblo argentino, en lo que se basa es en generar una expectativa, que bueno, uno puede entender que sea falsa o no, pero hay un sector de la sociedad que todavía está con mucha ilusión respecto a eso, a creer que la Argentina puede llegar a ser, con estas políticas y con este proyecto económico, como decía Milei, Irlanda, España, Alemania o algún país nórdico. Pero bueno, eso va a tener, yo creo, que va a tener un punto de crisis. Veremos cómo resulta dentro de 1 año y medio, cuando sea el momento de definir si este modelo le mejora la vida de las familias argentinas. Digo, para eso sí, la oposición o el peronismo, como bien decían ustedes, ya va a tener que haber tenido desarrollado y desplegado un plan, o como dijo Kicillof, que me pareció que fue lo más acertado de los últimos días, una alternativa totalmente distinta a la propuesta de este gobierno. Hasta que no esté eso de forma clara, y seguramente seguirán estas disputas o estas rencillas que muchos pensamos que son hasta incomprensibles, pero que bueno, son parte de la dinámica de la política, en el cual el gobierno también trabaja fuertemente para favorecer eso, porque como vimos el otro día en la elección de Mendoza, necesita una oposición o un peronismo dividido y necesita que haya baja participación electoral para no perder o para mantener resultados modestos que le permiten ganar. Entonces, mientras esa dinámica no se dé, bueno, va a tener algún tipo de victorias, como las que tuvo en el Congreso en los últimos días, va a tener algún tipo de éxito en esta división del peronismo y en esta política de atraer a dirigentes que, como Carolina Moises de Jujuy, que en su momento acompañaron a Cristina Kirchner, estuvieron en su topal, sacaron fotos con ella y hoy rompe, si querés, los valores tradicionales del peronismo en pos de intereses personales. Santiago, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bien, me parece interesante en el estudio lo que tiene que ver con los atributos, ¿no es cierto?, que la sociedad deposita, de acuerdo también a su orientación política, en la figura de un presidente. Sí. Digamos, hay un dato que para mí no es menor, que tiene que ver con el tema de la empatía, ¿no es cierto? Digamos, Sí, claro. ¿qué tan importante es para un presidente, bueno, estar cerca del sentimiento popular, ¿no? Lógicamente, en el peronismo, por lo que se deduce del trabajo, ese atributo pesa mucho más que tal vez en el votante de la Libertad Avanza. No obstante esto, también le atribuyen cierta preponderancia a esa consideración. Ahora, en ambos casos, por partir el mundo en dos, si fuera así de binario, está muy lejos Milei de alcanzar valores razonables o aceptables. Es decir, Claro. la sociedad sigue viendo a un presidente que no es empático, y ¿cómo se explica? A ver, desde el punto de vista de la sociología o de la política, que en definitiva carezca
de un elemento, si se quiere, tan central como es, en todo caso, la capacidad de identificarse con un otro que es eventualmente, en este caso, la sociedad, ¿no? No, a ver, esto que vos decís es más que interesante porque lo que hay que pensar es que o sea, no hay un consenso absoluto en la sociedad argentina de que el gobierno de Milei sea un gobierno eficaz, efectivo o bueno. En ese sentido, digo, ¿por qué nosotros vamos a buscar cuáles son los atributos que la sociedad considera los ideales? Lo que vemos que la visión, la capacidad para resolver los problemas es el principal, la honestidad y la transparencia, la visión de futuro y la empatía con los más vulnerables. Digo, esto va a tener sobre todo una importancia grande a la hora de lo que vos recién decías, de partir del mundo en dos, digo, de ese juego de blanco y negro. Bueno, si Milei no es una persona que se la identifique con la honestidad, si no es una persona que se la identifique con la empatía o con la cercanía, bueno, y si no es una persona que, si bien hoy algunos lo hacen, la identifican con la capacidad para resolver problemas, vos necesitas poner una contraparte que tenga todos sus atributos para poder discutir la Milei. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que hay que entender es que la sociedad hoy acepta lo que hay porque lo entendió, como Milei también lo propuso muchas veces, si querés, tomando la frase de Margaret Thatcher, que no hay alternativa, que la única alternativa eran ellos, que venía de dos gobiernos muy malos, tanto de las dos principales fuerzas políticas, pero no es que la sociedad ni se haya derechizado, ni que la sociedad evalúa a este gobierno de forma magnífica, sino que tiene un montón de dudas, pero no encuentra a nadie del otro lado todavía que lo vean posible de enderezar la situación o crean que sea mejor que el gobierno de Javier Milei hoy. Digo, por eso en ese sentido digo, es importante que los atributos con los que puede jugarle la contraparte a Milei de Axel Kicillof estén mejor ponderados que los que hoy él tiene, sobre todo en la empatía y la cercanía y en la honestidad y la transparencia. Me parece que al gobernador de la provincia de Buenos Aires, digo, más allá de un plan de gobierno, más allá de las cuestiones que uno pueda discutir que le faltan, tiene que mostrarse capaz de resolver los problemas, o sea, capaz de poder llevar adelante un plan de gobierno y efectivizarlo, y tiene que también tener la fortaleza en esa visión de futuro, en ese proyecto de país, que Milei lo supo construir muy bien, si querés, a fuerza de una estrategia comunicacional solamente. Ujú. Santiago, y te hago el planteo inverso. ¿Y si llegó el dirigente o la corriente, o bueno, los libertarios, y llegó el sector que le encontró la horma del zapato al peronismo después de 80 años? Y en realidad lo que ocurre con el peronismo, te lo planteo como posibilidad, ¿no? Es una descomposición que va a terminar, no en su desaparición, pero sí en que va a pasar a ser un partido de minorías. Mira, te escuché, no te escuché del todo claro, pero creo que entiendo por dónde va la pregunta. Digo, si el gobierno encontró la forma de sacarse encima del peronismo, sería. Sí. A ver, me parece, pensemos o recordemos lo que fue el gobierno de Mauricio Macri y cómo el peronismo en sus vertientes actuó hasta el año 2018, cuando tuvo una fuerte crisis económica el gobierno de Mauricio Macri, digo, casi en los mismos términos. Me parece que lo que no se adaptan sobre todo son dirigentes políticos del peronismo que lo que entienden es que tienen que posicionarse a lo que a lo que hoy es, si querés, el statu quo, o a lo que piensan que ellos van a hacer. Digo, hoy, si vos le preguntás a los dirigentes del peronismo, seguramente 8 o 9 de cada 10 te dicen que en balotaje Milei en el 2027 va a ganar. Y la verdad que no es así, y la verdad que nadie tiene asegurado nada. Y la verdad que, como decía el Papa Francisco, hay que luchar contra el clima de época. Y si los dirigentes que tienen que representar a los trabajadores, que tienen que representar a los más desfavorecidos, no entienden esa dinámica, bueno, me parece que es momento de que haya una generación de dirigentes peronistas que, bueno, que cambie esa dinámica, porque es la única forma. Yo no creo que Milei haya encontrado la fórmula, porque a la misma altura de gobierno de Mauricio Macri, el peronismo se encontraba casi caracterizado de la misma forma.
dirigentes acusando a Cristina Kirchner, etcétera, las divisiones en ambas cámaras, la creación de bloques distintos, el kirchnerismo en minoría en la Cámara de Representantes, y bueno, de ahí pudo surgir con una estrategia que fue electoralmente muy efectiva, con Alberto Fernández como presidente, pero que falló de forma contundente a la hora de gestionar el gobierno. Digo, por eso es más que necesario que el gobernador Kicillof empiece a desplegar cuál va a ser su proyecto de país, que me parece que lo que hay que empezar a derrumbar, o el peronismo tiene que empezar a derrumbar, son esas ideas de correlación de fuerzas, son esas ideas de la derechización de la sociedad, y hoy empezar a decir el programa con los intereses que tenga que afectar, porque si hoy por algún tipo de esas ideas que llevan a autocensurar a los dirigentes no están diciendo cuál es el programa, bueno, seguramente lo que no puedan decir hoy, si en caso que sean gobierno, no lo van a poder aplicar. Entonces, parece que hay que romper, o el peronismo tiene que romper fuertemente con esa dinámica para poder representar, que yo en eso coincido totalmente, volver a representar a esos sectores que confiaron en este espacio político, que fue de los últimos 25 años o 23 años, fue durante sus mandatos, donde la gran mayoría de los argentinos tenía un pasar económico estable, mejor, y con ahí sí, una visión o un proyecto a futuro real, que bueno, que después se fue desbalanceando a partir del año 2013 en adelante. Santiago, gracias, que te vaya muy bien, ¿eh? No, gracias a ustedes, que tengan buenas noches, hasta luego. Ahí estaba Santiago Giorgieta, politólogo, director de consultores Estudio de Opinión Pública. Lo que necesitas saber está en Asteriscos con José Calero. Soy vulnerable a tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante. Ahí suena el gran Salmón, Andrés Calamaro, una de las estrellas del firmamento del rock argentino, que vuelve a girar por el país con su show como El Cantor. El 24 de abril va a iniciar una serie de presentaciones en Santa Fe, luego por Corrientes, Mendoza, Neuquén, Catamarca, La Rioja, Bahía Blanca, Mar del Plata y cierra en el Movistar Arena aquí en la ciudad de Buenos Aires. Desde la tarde de hoy ya se pueden conseguir las entradas. Seguramente va a ser una gira, bueno, a la que nos tiene acostumbrados este gran compositor argentino. Uno de los baluartes del rock nacional que recordamos aquí en Asteriscos. Soy el soldado de tu lado malvado, el comandante de tu parte de adelante. Bien, Iván, bueno, tremendo lo del conflicto de FATE, el cierre que afectó a casi 1 millar de operarios, de trabajadores, y bueno, y que todavía no se sabe cómo va a terminar, pero esto sigue porque Roberto Méndez, que es el dueño de Neumann, otra de las firmas fuertes del mercado de los neumáticos, salió a decir una frase que realmente sorprendió. Dijo que con el precio de los neumáticos años atrás estaban robando, cobrando mucho más de lo que costaban. Y Milei le salió al cruce, ¿no? Diciendo que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien, dijo el presidente.
Y bueno, me parece que tiene un poco que ver con la nota que hicimos recién con Santiago, que el jefe de Estado cruza a cada uno que le parece que supera una raya y eso cae bien en el electorado, ¿no? Exacto, es que, ¿sabes qué? Lo que uno puede advertir, José, es que parte del empresariado, gran parte del empresariado, digamos, tiene como una dualidad, ¿no? Porque por un lado admite haber hecho buenos negocios con el modelo que está desapareciendo en la Argentina, es el mismo que veíamos hasta hace un tiempo, ¿no? Con relación a un proceso, si se quiere, de mercado interno fuerte, de apuesta por la industria, por la producción local, y bueno, lógicamente, con el advenimiento del mileísmo y la visión liberal libertaria, aperturista, bueno, ese modelo entró en jaque. Y al cabo de 2 años de apertura, si querés, de importaciones, bueno, hay evidentemente industrias que están crujiendo. El caso de FATE es una de ellas. Hay muchas otras que están pasando por procedimientos preventivos de crisis, por retiros voluntarios, despidos o incluso cierres. Bueno, ¿por qué decimos dualidad, José? Porque está claro que al mismo tiempo que esos empresarios dicen haber hecho buenos negocios y unos márgenes de ganancia extraordinarios, también admiten que eso era fuera de lo normal y al mismo tiempo convalidan este proceso económico. Entonces, hay como una suerte de esquizofrenia en el empresariado, en la burguesía nacional, no digo todos, ¿no? Pero lo que uno puede escuchar o entender, que, bueno, con el otro modelo estábamos mejor, pero esa no era la alternativa. Bueno, y ahí está la Argentina, ¿no? Me parece moviéndose en ese lodazal muy impreciso si querés, en una transición a un modelo económico que nadie sabe realmente si efectivamente va a ser el mejor para el país, sobre todo por experiencias recientes en el pasado que no condujeron a un mejor nivel de vida. Entonces, bueno, las preguntas están en el aire con en el medio un costo social, como bien referías, también muy importante, ¿no? Después en el cierre vamos a hablar de un poco de la AFA, de deportes, y ya no es deportes lo que está ocurriendo en la AFA, pero me impacta un poco, Iván, recién hablábamos con el politólogo mucho de Axel Kicillof, que emergería potencialmente, y para disgusto de Cristina creo, como posible alternativa a Milei. Eh, ¿qué, qué le deberá Kicillof a Chiqui Tapia, ¿no? Busca ahora forzar una situación donde la Inspección General de Justicia le prohíbe a la AFA crear su sede en la provincia de Buenos Aires y Kicillof arma toda una movida para cubrirlo, además de que ya lo nombró en el SEANSE como director, ante una posible designación de veedores en la AFA. ¿Alguna vez terminaremos de entender qué deuda tiene Kicillof con los Chiqui Tapia de la vida? Bueno, y con otros dirigentes que han hecho papelones a nivel nacional e internacional, que ha quedado al descubierto el robo de cientos de millones de dólares. Bueno, qué raro es todo cuando Kicillof siempre intentó mostrarse como dentro de los dirigentes kirchneristas como uno de los eh, más honrados, ¿no? Bueno, a ver, no es nuevo, José, en la Argentina el fuerte vínculo entre la política y el mundo del fútbol, ¿no es cierto? Esto tiene ya, te diría, décadas de todos los colores, ¿no? Hay que recordar la AFA, que fue también en su momento, si querés, sostén emocional de la Argentina en la peor época de la Argentina, ¿no? Estoy hablando de la dictadura donde en todo caso no sé si había negocios en el medio, pero lo que seguro había era una suerte digamos, de intento por silenciar el drama argentino
detrás de la pelota de fútbol, ¿no? Y hubo dirigentes cómplices que también avalaron eso. Hubo también décadas, si querés, de bueno, clubes que fueron construyendo alternativas políticas locales en distintos Ujú. distritos al calor de los resultados deportivos y por supuesto también bueno, con muchísimos elementos de dudosa legalidad. La Argentina está muy viciada por esto, ¿no? Y el capítulo que estamos viendo ahora de la AFA, bueno, también si querés, se inscribe dentro de esa lógica, me parece, dentro de esa lógica de un país excesivamente futbolero, donde está siempre atravesada por la política. Ahora, lo que uno lamenta, si querés, en todo caso, porque después va a ver qué queda de todo esto, ¿no? Porque cuando baje la espuma y quede en evidencia lo bueno, lo malo y en todo caso lo regular de lo hecho, lo que uno lamenta, me parece, es que la AFA había logrado, al calor del último campeonato mundial, un grado, si querés, de aprobación y de acompañamiento popular interesante, con destacadas figuras del deporte, con los jugadores, con una selección que después de muchos años le dio a la Argentina, si querés, ciertos valores y con un cuerpo técnico también indiscutido, ¿no? Bueno, eso es como que estalló en algún punto y nos estamos encaminando a un nuevo mundial, que es, si querés, el momento más importante para la AFA, como para cualquier asociación de fútbol en el mundo, en medio de toda esta serie de denuncias cruzadas, que la verdad es que, bueno, lo único que hacen es empañar el fútbol. Esperemos que la justicia vaya como resolviendo rápidamente esto y que volvamos a tener, no digo todo claro, pero sí por lo menos ciertos parámetros de normalidad, ¿no? Creo que la decisión de parar el fútbol del Chiqui Tapia de ayer es una decisión desacertada, ¿no? Que se corresponde Y más con una lógica. ¿Cómo, golpea perdón? en la, en el corazón de millones de argentinos, ¿no? Es desafortunada, poco inteligente, ¿no? La verdad que creo que políticamente una torpeza pocas veces vista. Pero bueno, la Argentina es esto, ¿no? Esto es la Argentina cuando se dirimen muchas veces problemas, digamos, de índole político en la calle o con una movilización o con un paro. Bueno, ahora yo la última vez que me acuerdo que se había parado la pelota, había un juez Perrota, no sé si vos te acordás, José, que en Sí. un momento de mucha violencia en el fútbol había decidido suspender el fútbol, ¿no? Eso fue hace muchísimos años. Pero bueno, ese es el otro capítulo, si querés, del fútbol, ¿no? La violencia, las barras bravas, el delito, la complicidad policial, en fin, la Argentina, ¿no? La Argentina misma. Y después, bueno, ojo con los dirigentes peronistas que vuelven con el operativo Pochoclo, como el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ¿no? Sostuvo hoy que no, Milei no puede llegar al 10 de diciembre del 2027, ¿no? Que no vuelvan con eso porque me parece que cada vez que digan eso pierden miles de votos, ¿no? Bueno, Quintela no es la primera vez que lo dice. Perdón, le agradezco a Roberto Blanco que me apunta que aquella suspensión del fútbol fue en el año 98. Uno piensa que fue ayer nomás porque está grande, pero ya pasó mucho tiempo desde entonces. Y con respecto a Quintela, bueno, exactamente, ¿no? La realidad es que ya cuando el propio Milei estaba en campaña, Quintela dijo, si llega a ganar Milei, yo renuncio. ¿Eh? Sí, Bueno, no solo no renunció, sino que está ahí, incluso hoy mismo se está lanzando un picoteando. espacio político para buscar un mayor protagonismo a nivel nacional. Bueno, son exponentes de una política que, por suerte, en general, entre propios y ajenos, tiende a ser minoritaria. Me parece que hoy la mayoría de los argentinos, sean del color político que sean, están de acuerdo en que los procesos políticos tienen que respetarse conforme la voluntad popular, ¿no? Iván, nos reencontramos semana próxima. Abrazo grande.
Un abrazo, José, gracias. El análisis a fondo sobre el escenario político de la mano de Iván Damianovich en Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credit Coop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credit Coop. Movete a un banco distinto. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcoop.com. Banco Credit Coop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. Quit 30 57 14 21 35 2. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Bien, 34 minutos pasaron de las 21. Lo seguimos acompañando en Asteriscos, información clave a mitad de semana. Siguiendo con el tema de Axel Kicillof que comentábamos recién, bueno, sigue su defensa de el Chiqui Tapia. A Chiqui Tapia le están encontrando cosas que realmente no tienen, o por lo menos no parecen tener defensa alguna, transferencias multimillonarias, hablamos de cientos de millones de pesos, una sociedad con su secretario, con su tesorero. eh, Me parece que Axel Kicillof debería dejar de quedar pegado con el Chiqui Tapia hasta por lo menos averiguar bien qué está ocurriendo, ¿no? Porque lo está defendiendo a capa y espada. A la AFA quieren que vuelva a tener personería en la ciudad de Buenos Aires y Kicillof insiste en protegerla llevándola a la provincia de Buenos Aires. Cosas inentendibles, al menos son inentendibles para mí. Después lo vamos a conversar un rato con Julio César, que va a hablar de este tema en su columna habitual. En las noticias empresarias, ante inversores, Paolo Roca confirmó que Tenaris proyecta expandirse en Venezuela y sigue analizando la denuncia por dumping contra caños indios. Es decir, que después de que Estados Unidos detuviese a Nicolás Maduro y a su esposa, las cosas parecen estar cambiando aceleradamente en Venezuela y Paolo Roca ahora anuncia que Techin, Tenaris, su conglomerado industrial, el más importante de la Argentina, ya planea, ¿no? Estuvo Techin en su momento en Venezuela, se tuvo que ir con la radicalización del chavismo y bueno, ya piensa volver eh, Techin a Venezuela. Es una buena noticia
siempre y cuando, bueno, se cumplan las reglas del juego. Parece ir en ese camino Venezuela y, bueno, una empresa argentina, un holding argentino que tiene previsto volver allí. Hoy se colocó un bono muy particular, un nuevo bono en dólares para pagar la deuda. Con esto cree Luis Caputo que va camino de tener, paga la deuda de mediados de año. El gobierno colocó 150 millones a una tasa menor a la esperada. Se trata de un bono que vence en el 2027 y Finanzas, en Secretaría de Finanzas, logró captar el monto máximo que había fijado y recibió ofertas por más de 800 millones de dólares, lo cual refleja el interés del mercado y a una tasa menor. Así que entiendo que en junio o julio Argentina tiene que pagar vencimientos por unos 2.000 millones de dólares. Bueno, va camino de hacerlo. Financieramente se sabe que Luis Caputo tiene de los mejores equipos. Bueno, habrá que ver cómo arrancamos el programa, si esto se complementa con un crecimiento económico como el que informó hoy el INDEC. 4,4% de crecimiento tuvo la Argentina en el último año, y el FMI está estimando un nivel similar para el 2026. Bueno, si la Argentina logra eh, mantener ese ritmo de crecimiento, las cosas pueden encaminarse también en materia de recaudación, que es clave para afrontar los vencimientos que llegan en los próximos años y que en definitiva son los que mira los acreedores. Los gremios docentes de la CGT también anunciaron un paro para el 2 de marzo y se complica el inicio de clases el lunes próximo. Complicada el escenario porque también en la provincia de Buenos Aires, que es donde más chicos van al colegio, eh, bueno, ahí tampoco habría un inicio de clases. Javier Milei invitó a 10 gobernadores a su próximo viaje a los Estados Unidos, la agenda de la Argentina Week. 10 gobernadores irán con el mandatario argentino en el marco de los permanentes viajes que hace a los Estados Unidos el presidente Javier Milei. Licitación de deuda, lo decíamos, el gobierno liberó pesos al mercado para bajar las tasas y limitar las expectativas de inflación. Ya seguimos. Todas las noticias en un solo lugar. Asteriscos TV, la información clave para decidir en un mundo que no da tregua. El cantante británico Paul Young editó el 25 de febrero del 85 el single Cada vez que te vas. Fue uno de los más grandes éxitos que llegó al número 1 en los Estados Unidos
en junio de ese año. La canción era un cover de 1980 que Paul Young transformó en un hip hop y uno de los mejores lentos de la década de los 80. Política, economía, la información clave pasa por Asteriscos, el programa de José Calero. Bien, tiempo de hablar de teatro, pero no cualquier teatro, ¿eh? Un teatro muy original. La tengo en línea a Ana Scarapieco, actriz. José Calero te saluda. Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, José? Bien, gracias por atendernos. No, Nos por llamó favor. mucho la atención, no es habitual que hagamos esto, que hablemos de teatro nosotros, Sí. pero nos llamó mucho la atención esta iniciativa que cruza un poco lo teatral, pero también lo familiar, la Ujú, cocina, bueno, muchos temas, los ujú, riquísimos helados. Eh, ujú, y estábamos mirando, bueno, segunda temporada, únicas funciones, domingo 1 y 8 de marzo a las 18 en el Moscú Teatro, de una obra que se llama justamente La heladería, que es la heladería, bueno, una obra de Ana Escanapico, nuestra ujú, entrevistada, con dirección de Lisandro Penelas y el gran actor que es Boy Olmi. También ujú, actúa Ana y Pablo Fusco. ¿Qué es ujú. la heladería, Ana? Sí, estamos muy contentos. Nosotros estrenamos en febrero del 2025 y ahora hacemos estas dos funciones, el primero y el 8, como decías. Y sí, es una obra que trata la historia del negocio familiar, de mi familia, en realidad la heladería se fundó en 1938, el local original estaba en Córdoba entre Acevedo y Gurruchaga, y ahora la continúa uno de mis primos. Y bueno, un poco cruza, como vos decías, estos dos universos, porque cuando yo descubrí que el teatro independiente tenía algo muy parecido a la manera de elaborar los helados que yo observé y que tenía que ver con la nobleza del oficio, con respetar no solo una receta, sino respetar la manera de hacer el helado, estando presente en todos los procesos, estando atentos, no pudiendo adelantar o prever ni sacar una fórmula exacta, pero sí poner toda la sabiduría que uno tiene en ese presente de la elaboración. Bueno, se me juntaron ahí dos universos que siempre pensé que estaban muy alejados, que era el teatro y el negocio familiar, pero encontré en ese negocio quizás una lógica que está mucho en el teatro independiente y que tiene que ver con hacer las cosas con pasión, más allá de pensar en un rédito económico, ¿no? Obviamente que al ser un negocio siempre buscaba solventarse, ¿no? Pero el foco no estaba puesto en qué iba a traer más plata, sino en cómo hacer un mejor helado, qué materia prima elegir, seguir, no bajar nunca la calidad en esa materia prima. Y hay algo de eso que yo mamé y que bueno, que me parece que era interesante poner en escena.
¿Qué va a encontrar el espectador cuando se siente a ver esta obra? El espectador se va a encontrar con una obra muy divertida. Nosotros nos divertimos mucho haciéndola, pero también me parece que hay momentos en la obra que son muy divertidos porque, bueno, en un momento nos ponemos a hacer de los clientes en situaciones que pasaban constantemente en la heladería, que nombraban mal un gusto o que había algún problema con los pedidos a domicilio, que cuando se empezaron a implementar en los 90, bueno, fue todo un lío porque la heladería tenía una manera de funcionar muy casera, entonces según quién te atendía, te llevaba el pedido, no, bueno, había muy poca estructura concreta, comercial en la heladería, era todo muy familiar, muy, dependía esto, ¿no? De quién estaba en la caja en ese momento, y entonces hay escenas muy cómicas porque recrean la fiesta, lo que en general son las fiestas, Navidad, Año Nuevo, en la heladería siempre era un caos, si se cortaba la luz, era un problema muy grave cuando no ni siquiera había grupo electrógeno ni nada. Entonces hay escenas que van recorriendo, digamos, la historia. Hay una escena de Ana más chica en la fábrica haciendo helado con su tío. Después hay, en el tiempo pasan 10 años y hay otra escena, esto, ¿no? En el medio de las fiestas. Y también hay escenas entre los actores intentando también hacer esta obra de teatro independiente. Entonces, la propuesta el público suele pasarla muy bien y también hay una carga emotiva que tiene que ver con ese sabor de la infancia, ¿no? Que ella, el personaje busca constantemente en la obra, tratar de recuperar ese sabor que ella sentía, en particular del helado de limón. Y bueno, y esta metáfora que es, bueno, esa etapa ya pasó, ya no vas a volver a sentir ese sabor porque vos ya no sos más chica, pero sin embargo hay un montón de valores y de maneras de hacer que están y que eso sí queda en el tiempo. Entonces la obra me parece que mezcla, bueno, comedia con también algunos rasgos más emocionales. ¿Cómo fue que se sumó Boyolmi a esta obra? Bueno, con Boy, gracias a Caro Alfonso, que es nuestra amiga, que siempre nos hace la prensa y nos ayuda a difundir nuestro trabajo, gracias a ella, Boy había ido a ver una obra, un unipersonal que yo hago y que hice hace muchos años y que cada tanto vuelvo a hacer, que se llama El amante de los caballos, y Boy había ido a ver esa obra y se quedó muy, muy contento con lo que había visto y nos quedamos después de la función charlando y enseguida sentí que era una persona muy accesible, muy sensible y yo que estaba en proceso de elaboración del texto, porque es un texto que escribí yo, el de la heladería, siempre me hacía acordar mucho a la energía de uno de mis tíos y siempre le comentaba al director, como me imagino a Boy, pero bueno, Boy es un actor, ¿no? Todos los prejuicios que no tiene, es un actor conocido, cómo se va a enganchar en un proyecto independiente que no implica ganar plata y muchas veces vas igual, digamos, no es que cobras un sueldo, mucho menos fijo. Y la verdad es que cuando se lo propuse, siempre encontré como esta nobleza que tiene él, que tiene que ver con hacer las cosas por el placer que les genera y por el beneficio, no solo económico, sino también el beneficio espiritual de hacer algo que represente la manera de pensar de uno, de mirar el mundo. Y bueno, siempre fue muy generoso y se sumó al barco, al igual que Pablo, con una fe y con una generosidad, la verdad, hermosas y siempre tienen una entrega con el proyecto que es muy, muy hermoso de compartir. En abril y mayo van a estar en España. Sí, vamos a participar de un ciclo que se llama Latitud en Barcelona, que une la escena independiente de Cataluña con la escena independiente de Buenos Aires, y vamos a estar haciendo funciones en Barcelona del 8 al 11 de mayo, y también vamos a hacer 2 funciones en Madrid en el Espacio Mistral, y vamos a estar también en Teatre Nu, que es una localidad un teatro que queda en una localidad cerca de Barcelona, así que estamos muy contentos porque bueno, va a ser una manera de celebrar también lo bien que la pasamos con la obra, ¿no? Ahora en el otro continente. Bueno, mucha suerte con eso, Ana. Te Gracias. felicito por la propuesta que es tan cercana a vos.
y bueno, ya nos reencontraremos. Un cariño grande, ¿eh? Sí, sí, los esperamos cuando quieran. Bueno, la obra, eso es una celebración y además se corona al final con una invitación que incluye una degustación helada, así que bueno, esperamos que la vengan a disfrutar. Muy bueno. Ana Scarapietco, actriz, y Laura La Heladería. Gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias, gracias a ustedes, saludos. Bien, vamos con fútbol. Política, economía, la información clave pasa por Asteriscos, el programa de José Calero. Esta locura no la traten de entender. Con la pelota al pie, la gambeta justa, llega a Asteriscos Julio César Vera con toda la información del fútbol. Bueno, esta locura no la traten de entender. Yo comentaba durante el programa, Julio César, eh, esto de la AFA, ¿no? No, es una locura que no se termina de entender. Hola José, buenas noches para vos y toda la audiencia de Asteriscos. Sí, estuve escuchando ahí detenidamente, están hablando con Iván. Exactamente, el fútbol argentino en paro, y obviamente la defensa y la sospecha. José, obviamente la Se defensa de entrecorta un su... poco, Julio César, ¿eh? ¿Ahí me escucha bien, José? Se sigue entrecortando. A ver ahí. Hola, 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 ahí sí. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Como te decía previamente, la defensa y la sospecha, por supuesto, ya decidió suspender la fecha número 9. Obviamente, esto no es un hecho deportivo, sino Me parece que lo que vamos a hacer, llama otra vez Julio César o hablen de nuevo y tratamos de conectarnos de nuevo porque no se entiende demasiado. Hagamos eso, nueva conexión. Estamos en línea con Julio César Vera. Estábamos tratando de hablar sobre la crisis que hay en la AFA, sobre los papeles que se están encontrando. Hoy aparentemente se han encontrado documentación de transferencias millonarias. Bueno, está un escenario muy complicado donde políticamente el diablo metió la cola también. El peronismo salió a bancar al Chiquitapia. Y bueno, todo esto en el marco de una causa que va creciendo cada vez más. Recordemos que esto empezó con el hallazgo de medio centenar de vehículos de alta gama y bueno, la investigación fueron tirando de la cuerda y encontraron esto. Julio César Vera, ahí está. ¿Cómo está Julio? José, ¿ahí me escucha bien? Perfecto, te escucho perfecto. No, hablábamos de la AFA, ¿no? Este escándalo. Sí, sí, exactamente, José, fútbol argentino que para, ¿no? La fecha número 9. O sea, hay que mencionar que más allá de que es un paro, obviamente, ante la inminente amenaza, entre comillas, del Estado, obviamente es un hecho meramente político y como todo hecho político, tiene su lectura y por supuesto intereses y silencio. Hay que mencionar que los clubes salieron a respaldar, por supuesto, a Chiquitapia de esto que está sucediendo contra la institución madre del fútbol argentino, donde varios clubes salieron con la camiseta, obviamente apoyando a la AFA, pero el público no está muy conforme de lo que está haciendo sus jugadores y se escuchan abucheos y cánticos contra Tapia en las distintas canchas del fútbol argentino, donde también solo dos clubes no acataron ni subieron ningún posteo a favor de defendiendo a la AFA. River y Racing fueron los únicos clubes del fútbol argentino que no subieron comunicado en sus redes sociales. Ujú, ujú. Eh, Boca ganó, Julio César, pero tiene poca solución de gol, ¿no?
Exactamente, Boca ganó un partido muy pero muy importante para afianzarse un poco más en la Copa Argentina, donde apareció el nuevo refuerzo de Boca Junior, el paraguayo Adam Vareiro, donde hizo su carta de presentación con 2 goles en un solo partido, donde no lo pudo hacer ella en la vereda de enfrente, donde jugó 16 partidos y anotó 0 goles. Puede ser la salvación de Boca y es lo que necesita Claudio Úbeda para tratar de enmendar esto que le está haciendo sequía a lo que es la delantera de Boca, donde el sábado va a enfrentar a Gimnasia de Mendoza 5:45 en la Bombonera, un partido pero muy importante de cara a lo que es el campeonato. Bueno, ¿y encontrará técnico rápido River? ¿Cómo, José? No te escuché bien. Si River encontrará técnico rápidamente. Exactamente, el nombre que suena muy pero muy fuerte es el técnico Chacho Coudet, donde hoy está militando y dirigiendo en el Deportivo Alavés de España. Es el nombre más fuerte que suena en el Millonario, donde también hay que mencionar que mañana River va a jugar frente a Banfield y ahí va a ser la despedida de Marcelo Gallardo en su segundo ciclo, donde no consiguió ningún título y no pudo encontrar el equipo ideal, más allá de que River se ha reforzado muy bien en lo que es la liga profesional. Lanús también ya está en Brasil y se viene la revancha, Julio César. Exactamente, Lanús va por otro título más, el conjunto de Pellegrino ya está instalado en Río de Janeiro, donde mañana va a enfrentar ni más ni menos que al Flamengo, un equipo cargado y repleto de figuras, donde la pasó mal en la Fortaleza con gol de Castillo. El conjunto de Granate ganó 1-0 y ahora obviamente se va a hacer fuerte de local para tratar de igualar la serie y tratar de ganarlo. Por supuesto, ahí Lanús seguramente va a mostrar su poderío copero. Julio César, con todo el fútbol en asterisco. Nos reencontramos semana próxima. Un fuerte abrazo. Un abrazo, José. Con ustedes también, el miércoles próximo desde las 21. Todo lo que necesitabas saber lo escuchaste en Asteriscos por Ecomedios AM 1220. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles desde las 21 horas. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220.